¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a COP Pensante. El día de hoy vamos a resolver un problema de razonamiento matemático que enuncia de la siguiente manera. ¿Qué número multiplicado por un medio da como resultado 100? En el momento que nosotros vemos que el contexto del problema dice aquí es qué número, hay un número que no conocemos, que multiplicado por un medio es 100. Es lo mismo que diga da 100 o es lo mismo que diga es igual a 100. Entonces, ¿qué planteamientos se sugieren en ese momento? De que esto una es un problema que lo podemos resolver mediante una ecuación, por lo tanto, pues vamos a aplicar el criterio para resolverlo mediante una ecuación. ¿Cómo se lo hace? Se identifican las variables. En este caso, ¿cuál sería la variable? La variable sería el número que no conozco, que al multiplicarse por un medio da como resultado, pues da como resultado 100. La variable es el número que no conozco. En este caso, la variable la voy a designar con la letra X. Luego vamos a establecer la ecuación y finalmente la vamos a resolver. Antes de continuar, pido a ustedes hagan sus respectivos razonamientos y escojan entre las opciones que están aquí, 50, 100, 200, 250. Obviamente, una y solo una de estas opciones es la respuesta correcta. Lo voy a resolver de dos maneras. Uno, aplicando una ecuación de primer grado. Por lo tanto, pues vamos a proceder a realizar a resolver mediante una ecuación y aquí vamos. Entonces, qué es lo que vamos a colocar? Lo primero que vamos a hacer es identificar la variable. Entonces, ¿cuál es esa variable? Y la variable es el número que no conozco y ese número que no conozco es X. Le voy a designar con la letra X. Muy bien. Ese número que no conozco es el número X. Es la letra X, es la variable. ¿Qué número multiplicado por un medio? Es decir, ese número que no conozco es X. Al multiplicarse por un medio, dice aquí el texto que da. ¿Qué significa ese da? Significa que es igual. Ese da es un sinónimo de que es igual. ¿Es igual a cuánto? Pues es igual a 100. Por lo tanto, pues, ¿qué tenemos aquí? Acabamos de establecer la ecuación, una ecuación de primer grado. Le acompaña la x, el 2, porque x por 1 sigue siendo x. Le acompaña el 2. ¿Y qué le hace el 2 a la x? Pues ese 2 a la x le está dividiendo, por lo tanto va a pasar para el otro lado, ¿a qué? Va a pasar a multiplicar. Por lo tanto, X, ¿qué valor tomará? Pues X tomará un valor igual al producto de 2 por 100, que sería 200, y esa opción, ¿dónde la encontramos, mis estimados amigos? Aquí en la opción C. Vamos a ver cuál es el distractor que podría presentarse aquí. Pues al momento de que tenemos un medio, podríamos pensar que ese 2 está multiplicando al 100, podríamos pensar que se está dividiendo, multiplicando. En todo caso, el resultado es 200 y pues podríamos pensar que sería la mitad de 100, que la mitad de 100 es 50. Este 50 vendría a ser como un distractor, porque al momento un medio es la mitad de qué? La mitad de 100, pero no es la mitad de 100, es la mitad de ese número que yo no conozco, que da 100 y ese número es 200. Ahora, efectivamente, tenemos en cuenta que un medio es la mitad, por lo tanto, 200 es el número que multiplicado por un medio da como resultado 100. Tener en cuenta esos referentes. La segunda forma como le vamos a resolver es la siguiente. La segunda forma como vamos a resolver ese número será la siguiente. Lo vamos a hacer mediante ya un cálculo mental. Ya no vamos a utilizar lápiz, no vamos a utilizar papel, no vamos a utilizar calculadora. Hay un número que no conozco, que multiplicado por un medio da como resultado 100. Entonces, mediante un cálculo mental, ese número que no conozco se va a dividir, ojo, se va a dividir para 2 y el resultado es 100. Entonces, la pregunta que nos vamos a plantear, ¿qué número dividido para 2 da como resultado 100? Pues ese número es 200. ¿Y de dónde sale esa pregunta que yo acabo de establecer? A partir del contexto del problema. ¿Qué número multiplicado por un medio? Es decir, que un número que yo no conozco se va a multiplicar por un medio. Es decir, en otras palabras, se va a dividir para 2 porque x por un medio sería x por 1 x dividido para 2. Entonces, ¿qué número dividido para 2 da como resultado 100? Ese número es el 200. Lo hemos resuelto mediante un cálculo mental. ¿Por qué hago siempre estos dos formas de resolver el problema y a veces tres? Porque cada uno de nosotros tiene un nivel de razonamiento que puede estar en una parte inicial, en una parte en desarrollo, en una parte ya desarrollada. Entonces, dependiendo del nivel de razonamiento que nosotros podamos hacer, pues yo explico de una o de otra manera. Por ejemplo, en el primer caso, ¿para quiénes explico? Para aquellas personas que están desarrollando este nivel de razonamiento. Y la segunda manera, para aquellas personas que ya tienen un nivel de razonamiento elevado, es decir, ya no utilizan el lápiz y el papel o la calculadora.
pero que aspiramos que todos en un momento dado lleguemos a eso, a tener un nivel de razonamiento elevado para poder resolver estos tipos de problemas, pues que son muy bonitos, que son muy interesantes. Resuelto está el problema, mis estimados amigos, y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, estos temas de razonamiento, pues estoy seguro que ayudarán a desarrollar y fortalecer las habilidades de razonamiento en cada uno de vosotros. Antes de despedirme, quiero pedirte que dejes un like, un comentario y te suscribas si no lo has hecho. Se cuidan bastante.